Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este cuello tejido a crochet. Es un cuello que queda riquísimo, queda muy abullonado y calientito y lo vamos a tejer con este hermoso punto celta que me encanta y que además vamos a aprender a hacer en redondo. Las medidas del cuello son 60 centímetros de diámetro aproximadamente. Vamos a hacer un cuello que quede un poquito más ajustadito por 16 centímetros de alto. Sin embargo, si alguien quiere tejerlo con otras medidas, no se preocupe. En un momento les digo qué es lo que necesitan en las cadenas de inicio. Los materiales que necesitamos para tejerlo son 150 gramos de estambre grosor número 5 o grueso o también le llaman bulky. Lo vamos a tejer con un gancho número 8 milímetros. También necesitamos una aguja lanera para esconder los hilitos que nos queden al final, tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer el cuello con una circunferencia, ya sea más grande o más pequeña de la que yo propongo, lo único que tiene que tener en cuenta es que debe de tener un número múltiplo de 4 en las cadenas de inicio. Para este cuello, por ejemplo, vamos a utilizar 56 cadenas. 56 es un múltiplo de 4. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que con la lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter ahí el gancho y ajustamos ese arito. Tejeremos ahora 56 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una cadena, otra vez. Lazada y pasamos por la argolla del gancho, 2, lazada, 3, 4 y así continuamos hasta tener 56 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, vamos a formar un aro porque vamos a tejer en redondo. Entonces, con mucho cuidado, tómenlas y vamos a recorrerlas hasta llegar a la primera cadena. Siempre debemos de ver el lado derecho de las cadenas, que no se tuerzan, para que el aro nos quede bien. Entonces, vamos avanzando, así hasta llegar a la punta. Y aquí está la primera cadena. Vamos a hacer ahí un punto deslizado. Entonces, metemos ahí el gancho. Tomamos la lana, la pasamos por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Y ahí está ese aro que formamos. Vuelta número 1, subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto, son solo 2 cadenas para subir. Y vamos a comenzar a tejer en la primera cadena que tenemos ahí, esta, que es justo donde hicimos el punto deslizado. Aquí está el nudo que nos quedó del principio, el nudo deslizado. Entonces, ahí en esa primera cadena vamos a tejer un punto alto. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en esa cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada una de las cadenas que nos quedan. Así que vamos a la siguiente. Pueden llevar este hilo arriba para ir tejiendo sobre él. Entonces vamos a la cadena que sigue, damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Otra vez, lazada, siguiente cadena, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Entonces, así vamos a continuar en cada una de las cadenas que tenemos. Me quedan ya estas 3 cadenas donde tejer, así que voy a terminar esta vuelta. Aquí va un punto alto, otro más por aquí. Y en la última cadena, que es esta, aquí ya no tejemos. De ahí partieron las 2 cadenas que hicimos para subir. Ahí ya no tejemos, ¿ok? Entonces, esta es la última cadena. Como tejimos 56 cadenas, entonces tenemos que tener 56 puntos altos. Y ahora vamos a tejer un punto deslizado en el primer punto alto que tejimos. Entonces, busquen ese punto alto,
no las cadenas, sino el primer punto alto y ahí hacen un punto deslizado. Este que vemos aquí es el derecho del tejido, donde vemos el derecho de los puntos altos que acabamos de hacer. Y siempre vamos a ver este lado del tejido. Por aquí atrás siempre nos va a ir quedando el revés de los puntos que hagamos. Vuelta número 2, subimos con 2 cadenas. Estas 2 cadenas no cuentan como un punto. Y vamos a empezar ahora a hacer los cruces. Vamos a trabajar con puntos altos dobles de aquí en adelante, puntos altos dobles en relieve y tomados siempre por delante. Se oye muy largo el nombre, pero es sencillo, no se preocupen. Entonces, vamos a hacer 2 lazadas porque son puntos altos dobles y vamos a saltar los 2 primeros puntos. Uno es este y otro es este. Acuérdense que las 2 cadenas no cuentan como un punto, ¿ok? Así que esas ni las vean. Cuenten 1 y 2 y vamos al tercer punto que es este de aquí. Ahí vamos a hacer un punto alto doble en relieve tomado por delante, así que tenemos que pasar el gancho por un lado del punto y lo vamos a sacar por el otro lado. Siempre vamos a empujar el punto hacia adelante. Damos una lazada, sacamos hebra y ahora vamos sacando de 2 en 2 las argollas. Lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí tenemos el primer punto alto doble. Vamos a hacer otro en el punto que sigue. Así que damos 2 lazadas, vamos al punto que sigue, pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro lado, empujando el punto hacia adelante. Miren, por detrás, ahí se ve el gancho. Entonces damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora vamos a regresar a esos 2 puntos que saltamos. Vamos a tejer sobre ellos igual puntos altos dobles. Entonces damos 2 lazadas, cruzamos por arriba de los puntos que tejimos, pasamos el gancho hasta llegar al primero de esos puntos que saltamos, que es este. Ven, aquí están las 2 cadenas que hicimos para subir. Este fue el primer punto que saltamos. Entonces, pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. ¿Ven? Ahí ya hicimos el primer cruce. Ahora vamos al segundo punto que saltamos y volvemos a hacer lo mismo. Damos las 2 lazadas, pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Y hacemos el punto alto doble. Saco hebra, saco 2, saco 2 y saco 2. Entonces ya tenemos ahí el primer cruce. Y vamos a continuar repitiendo esto mismo a lo largo de toda la vuelta. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Damos las 2 lazadas, saltamos 2 puntos, 1 y 2. Vamos al punto que sigue y ahí tejemos un punto alto doble en relieve tomado por delante. Así que pasamos por un lado y sacamos por el otro. Sacamos hebra y vamos sacando de 2 en 2 las argollas. Ahí está el primer punto alto doble en relieve. Vamos al punto que sigue, hacemos lo mismo. Empujamos el punto hacia adelante y tejemos el punto alto doble. Ahora vamos a regresar a los 2 puntos que saltamos. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Entonces vamos al primero. Damos las 2 lazadas, pasamos el gancho por arriba de los puntos en relieve que acabamos de tejer. Vamos al primero de esos puntos que saltamos, pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Y ahora tejemos el punto alto doble. Ahora vamos a hacer lo mismo en el segundo punto que saltamos. 2 lazadas,
Pasamos igual por un lado el gancho, lo sacamos por el otro y tejemos el punto alto doble. Vamos a hacerlo una vez más, 2 lazadas, saltamos 2 puntos, vamos al que sigue, hacemos un punto alto doble en relieve tomado por delante. Vamos al punto que sigue, lo hacemos igual. Y ahora vamos a los 2 puntos que saltamos. Vamos al primero de esos puntos. 2 lazadas. Vamos al primero de esos puntos. Pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro. Tejemos un punto alto doble. Y ahora vamos al segundo punto. 2 lazadas. Empujamos el punto hacia adelante igual y tejemos el punto alto doble. Así entonces vamos a continuar y nos vemos al final de la vuelta. Voy a hacer ya el último cruce, así que doy las 2 lazadas, salto 2 puntos, vamos al punto que sigue, hacemos el punto alto doble en relieve, 2 lazadas, vamos al siguiente punto que es el último, ven, aquí se ven las 2 cadenas de inicio, entonces vamos a este último punto, tejemos el punto alto doble y ahora nos regresamos a los puntos que saltamos. Y ya está, ya no tenemos más puntos donde tejer. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un punto deslizado en el primer punto alto doble que tejimos. Tengan mucho cuidado, busquen ese primer alto doble en relieve que hicieron. Miren, aquí están las 2 cadenas y aquí está ese primer punto alto doble. Entonces ahí es donde vamos a hacer el punto deslizado. Aquí. Vuelta número 3, subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto y ahora vamos a saltar los primeros 4 puntos. Voy a abrir el tejido para que sea más claro para ustedes. Entonces, si lo abrimos, tenemos aquí los 2 primeros puntos, ¿ven? Estos que están por detrás. Tenemos 1, 2, 3, 4, estos que están por delante y vamos al punto que sigue, que es este que tenemos aquí, que está por detrás. Ahí vamos a empezar. Vamos a tejer igual un punto alto doble en relieve tomado por delante. Lo voy a volver a contar, los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Vamos al punto que sigue, que es este. Entonces ahí pasamos el gancho por un lado, lo sacamos por el otro y tejemos el punto alto doble. Ahí está el primero. Tenemos que hacer lo mismo en el punto que sigue. El punto que sigue a veces se esconde. Solo abran su tejido y van a ver que ahí está ese otro punto donde van a tejer. Acuérdense que siempre tienen 2 puntos que van arriba y 2 puntos que van abajo. Pasamos el gancho por un lado y lo sacamos por el otro, empujando el punto hacia adelante. Y hacemos un punto alto doble. Ahora el cruce lo vamos a hacer con los 2 puntos anteriores a estos 2 que acabamos de tejer, es decir, estos 2 puntos que tenemos aquí, que nos quedaron arriba en el cruce de la vuelta anterior. Entonces vamos a tomar estos 2 puntos, ¿sí? Este y luego vamos a tomar este. Entonces vamos a dar las 2 lazadas, pero ahora el cruce no lo vamos a hacer aquí pasando el gancho por adelante, sino que vamos a pasar el gancho
por detrás de estos dos puntos que acabamos de tejer. Solo pásenlo por detrás, ¿ven? Ahí pasó el gancho. Y vamos a tomar el primero de esos puntos, este. Igual, lo pasamos por un lado y lo sacamos por el otro. Y para que sea fácil que tejan sobre él, jálenlo hacia arriba y ahora ya pueden hacer el punto alto doble. No se desesperen si esto no les sale a la primera. Es un punto complicado, pero vale la pena el trabajo. Entonces ahí está ese punto alto doble. Ahora vamos al punto que sigue, que es este. El otro punto que va por arriba. Tenemos igual que tomarlo pasando el gancho, empujándolo hacia adelante, igual que en los otros. Entonces, hacemos el cruce, pasamos el gancho por detrás de los puntos que acabamos de tejer. Tomamos ese siguiente punto, ahí está. Jálenlo para que sea fácil tejer sobre él y hagan el punto alto doble. Ya hicimos entonces ese primer cruce, pero se preguntarán qué va a pasar con los dos primeros puntos donde no hemos tejido. Acuérdense que al principio saltamos 4, entonces aquí nos quedan los dos primeros sobre los que no hemos tejido. Bueno, pues esos dos puntos se van a quedar en pendiente porque ahí es donde vamos a terminar la vuelta. Voy a marcarlos para que sea más fácil para ustedes verlos. Entonces aquí voy a poner un marcador. Ahí hay un punto y aquí hay otro punto. Los que habían quedado por debajo en el cruce de la vuelta anterior. Entonces esos nos quedan en pendiente. Pueden ustedes marcarlos o no, no pasa nada. Lo importante es que queden ahí. Yo los marco para que ustedes los puedan ver. Vamos a continuar cruzando puntos, así que saltamos 2 puntos que son este y vamos al punto que sigue, que es el primero de los que tenemos aquí atrás. Ahí vamos a hacer el primer punto alto doble en relieve tomado por delante. Lo tomamos y hacemos el punto alto doble. Hacemos lo mismo en el punto que sigue, acuérdense, es el que a veces se esconde. Entonces, si abren su tejido, ahí lo van a ver. Damos 2 lazadas, vamos a ese siguiente punto, lo empujamos hacia adelante y hacemos un punto alto doble. Ahora vamos a trabajar en estos dos que tenemos aquí. Tenemos que hacer el cruce igual que acá. Entonces, damos 2 lazadas, tenemos que pasar el gancho por detrás de esos 2 puntos que acabamos de tejer. Y ahora tomamos este primer punto. Lo empujamos hacia adelante. Y ahora jálenlo un poco hacia arriba para que puedan tejer sobre él. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahí está ese punto alto doble. Vamos a hacer lo mismo en el otro punto, en este. Igual tenemos que tomarlo así, empujándolo hacia adelante, siempre, siempre. Entonces pasamos el gancho por detrás de estos 2 puntos. Tomamos lo jalamos hacia arriba y hacemos el punto alto doble. Y tenemos que continuar repitiendo esto. Vamos a hacerlo otra vez. Saltamos 2 puntos, los 2 puntos que siguen, que son estos 2 que tenemos arriba, y vamos al punto que sigue, que es el primero de los que tenemos aquí atrás. Vamos a este punto. Así que salto 1, 2, voy al punto que sigue. Ahí tejemos el punto alto doble en relieve. Paso el gancho por un lado, lo saco por el otro.
Hacemos ese punto alto doble. Ahora vamos al punto que sigue. Ahí está. Hacemos lo mismo. Tejemos el punto alto doble. Ahí está. Ahora tenemos que regresar a los dos puntos que dejamos sin tejer. Vamos al primero. Damos las dos lazadas. En esta vuelta estamos haciendo el cruce pasando el gancho por detrás de los dos puntos que tejimos. Tomamos el punto aquí, lo jalamos un poquito y hacemos un punto alto doble. Ahora hacemos lo mismo con el otro punto que saltamos, el segundo, este. Hay que pasar el gancho igual. Paso por aquí, por detrás el gancho. Tomo el punto, lo jalo y tejemos el punto alto doble. ¿Ven? Así es como vamos a continuar. Voy a hacerlo otra vez. Saltamos dos puntos, 1, 2, vamos al punto que sigue, que es este. Lo tomamos para hacerlo en relieve. Tejemos un punto alto doble. Damos dos lazadas, hacemos lo mismo en el punto que sigue. Y ahora regresamos a los dos que dejamos aquí libres. Damos dos lazadas, pasamos el gancho por detrás de los dos que acabamos de tejer. Vamos al primero de esos puntos, lo jalamos y tejemos el punto alto doble. Dos lazadas y vamos a hacer lo mismo en el segundo punto que dejamos libre. Pasamos el gancho por detrás, así. Tomamos el punto, jalamos y tejemos el punto alto doble. Entonces así vamos a continuar a todo lo largo de la vuelta. Si se fijan, lo que estamos haciendo es pasar los dos puntos que tenemos atrás de la vuelta anterior, ahora van a pasar hacia adelante. Y los dos puntos que tenemos adelante de la vuelta anterior, ahora pasan hacia atrás. De esa manera vamos formando las trenzas. Y ahora nos quedan estos dos puntos y los dos puntos que nos quedaron al principio. Aquí están, déjenme sacar el gancho. Aquí están las dos cadenas que hicimos para subir. Nos quedan entonces estos dos puntos de aquí y los dos que dejamos al principio. Así que vamos ahora a cruzar estos dos con estos dos, igual que lo hemos hecho en los demás. Saltamos entonces esos dos puntos que tenemos ahí, vamos a los dos puntos que dejamos en el principio, tomamos el primero. No le voy a quitar el marcador, lo voy a dejar ahí para que lo vean. Lo tomamos igual, el cruce es el mismo. Hacemos el punto en relieve. Ahora vamos al segundo punto. Lo tomamos. Y hacemos lo mismo. Y ahora vamos a los dos puntos que saltamos. Acuérdense que estamos pasando el gancho por detrás de los dos puntos que tejimos. Tomamos el primero, jalamos y hacemos el punto alto doble y ahora lo mismo en el siguiente punto, en el segundo que saltamos. Y con eso hemos terminado la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto deslizado en el primer punto alto doble que tejimos. Entonces,
Aquí están las dos cadenas, voy a sacar el gancho. Aquí están las dos cadenas y este es el primer punto que tenemos. Ahí vamos a hacer el punto deslizado. Aquí y unimos. La unión de las vueltas siempre va a quedar oculta gracias al cruce que hacemos al final. Así van de bonitos nuestros cruces y no se preocupen si la parte de abajo hace un poco esto, se enrolla hacia arriba. Es normal, no se preocupen, parte de la naturaleza del punto. Lo que vamos a hacer después es tejer una orilla muy sencillita que le va a dar estabilidad al tejido, así que por eso no se preocupen. Vamos a hacer la vuelta número 4. Subimos con 2 cadenas que no cuentan como un punto. Van a ver que esta vuelta se les va a hacer más sencilla. Saltamos los 4 primeros puntos. Entonces, vamos a saltar 1, 2, luego tenemos los 2 que están por atrás, 3 y 4, y vamos a empezar a tejer en el siguiente punto que es este, el primero de los que queda por arriba. Entonces damos las 2 lazadas, pues seguimos trabajando con puntos altos dobles. Vuelvo a contar, 1, 2, 3, 4. Vamos al punto que sigue. Hacemos un punto alto doble en relieve, tomado por delante, como siempre. Ahí está el primero. 2 lazadas, vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Y ahora vamos a regresar a los 2 puntos anteriores, que son estos 2 que tenemos aquí atrás. Si abrimos el tejido, ahí están esos 2 puntos. Sobre esos vamos a tejer. Vamos al primero de esos 2 puntos que tenemos por detrás, a este. Damos las 2 lazadas, pero ahora el cruce lo vamos a hacer pasando el gancho por arriba de los 2 que acabamos de tejer. ¿Se acuerdan que en la vuelta anterior todos los cruces los hicimos pasando el gancho por detrás? Bueno, pues ahora todos los cruces los vamos a hacer pasando el gancho por delante de esos 2 puntos que acabamos de tejer. Así que pasamos hacia el gancho, tomamos ese punto que está ahí atrás, el primero, lo empujamos hacia adelante. Acuérdense, siempre pasamos el gancho por un lado, lo sacamos por el otro. Y hacemos el punto alto doble. Ahora vamos al punto que sigue. 2 lazadas. Vamos al punto que sigue, igual pasamos el gancho por delante de los 2 que tejimos. Va a un lado del punto y ahora por el otro lado. Y abran tanto como necesiten el tejido, no le va a pasar nada, para que sea claro dónde es que están metiendo el gancho. Ahí está, ya tenemos el primer cruce. Y como en la vuelta anterior, estamos dejando sin tejer los 2 primeros puntos, que son estos 2, 1 y 2. Acuérdense que esos se van a quedar en pendiente porque con ellos vamos a hacer el último cruce, así como lo hicimos en la vuelta anterior. Los voy a marcar, ya saben, ustedes pueden marcarlos o no, lo que sea para ustedes más cómodo. Yo lo hago para que sea más gráfico, para ustedes saber dónde están y dónde termina entonces la vuelta. Continuamos con la vuelta. Saltamos 2 puntos, que son estos que tenemos aquí atrás, 1 y 2. Vamos al punto que sigue, que es este, y ahí tejemos un punto alto doble en relieve. Ahí está el primero. Vamos al punto que sigue, hacemos lo mismo. Y ahora tenemos que regresar a los 2 puntos que saltamos, que son estos que están aquí atrás. Vamos al primero. Acuérdense que tenemos que tomarlo y empujarlo hacia adelante, es decir, tomarlo en relieve por delante. Damos las 2 lazadas,
Hacemos el cruce pasando el gancho por delante de los puntos que tejimos. Vamos al primero de esos 2 puntos que saltamos, es este. Abran su tejido para que lo vean, ahí está. Empujamos el punto hacia adelante y tejemos el punto alto doble. Hacemos lo mismo en el segundo punto, en este. También lo tomamos igual. 2 lazadas, pasamos el gancho por delante de los 2 que habíamos tejido. Vamos a ese punto, lo empujamos hacia adelante y hacemos el punto alto doble. Ahí está. Lo hacemos una vez más. Saltamos los 2 puntos que siguen, que son estos que están aquí atrás. 1, 2. Vamos al siguiente punto, que es este. Lo empujamos hacia adelante, haciendo este punto en relieve. Hacemos lo mismo en el punto que sigue. Y ahora tejemos en los 2 puntos que saltamos, que están aquí atrás. Vamos al primero. 2 lazadas, pasamos el gancho por delante de los 2 que tejimos. Buscamos ese primer punto que saltamos, ahí está. Pasamos el gancho de adelante hacia atrás por un lado y lo sacamos por el otro. Tejemos el punto alto doble y hacemos lo mismo en el otro punto. Y continuamos repitiendo lo mismo. Saltamos 2 puntos, 1, 2, vamos al punto que sigue. Hacemos un punto alto doble en relieve, tomado por delante. Lo mismo en el punto que sigue. Y ahora regresamos a los 2 puntos que saltamos. Vamos al primero de esos 2 puntos y hacemos lo mismo. Pero ahora el cruce lo estamos haciendo por delante de esos 2 que tejimos. Entonces pasamos hacia el gancho, vamos al primero de esos puntos que saltamos, lo tomamos por delante y hacemos el punto alto doble. Ahora vamos al punto que sigue y hacemos lo mismo. Paso hacia el gancho y lo tomo. Y así vamos a continuar repitiendo a todo lo largo de la vuelta y nos vemos al final. Vamos a terminar esta vuelta. Acabo de hacer aquí un cruce y nos quedan al final estos 2 puntos. Estas son las 2 cadenas que hicimos para subir de la vuelta anterior, para que no las vayan a confundir, y los 2 puntos que dejamos en pendiente al principio de la vuelta. Entonces, vamos a terminar. Damos 2 lazadas, saltamos 2 puntos, que son esos 2 últimos puntos que tenemos, 1 y 2. Vamos al primero de esos puntos que dejamos en pendiente y los tomamos igual. Hacemos un punto alto doble en relieve, tomado por delante. 2 lazadas, vamos al punto que sigue, que es el segundo que dejamos en pendiente. Hacemos lo mismo. Y ahora vamos a tejer en esos 2 puntos que saltamos, este y este. Damos 2 lazadas, vamos al primero de esos puntos. Hacemos lo mismo.
un punto alto en relieve tomado por delante, un punto alto doble, perdón, en relieve tomado por delante, y en el punto que sigue hacemos lo mismo, haciendo el cruce, pasando el gancho por delante de los dos que habíamos tejido. Con eso terminamos la vuelta y hacemos un punto deslizado en el primer punto alto doble que tejimos, que es este que nos quedó aquí por detrás. Entonces aquí están las dos cadenas, 1 y 2. Vamos a ese primer punto alto doble y ahí hacemos un punto deslizado. Así de bonito va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es repetir una vez más la vuelta 3 y la vuelta 4, tal cual las acabamos de hacer. Vamos a alcanzar con eso una altura de aproximadamente 12 centímetros. En caso de que alguien no la alcance, no hay ningún problema, solo siga repitiendo estas dos vueltas, 3 y 4, hasta que alcancen esos centímetros. O si alguien quiere tejer el cuello más alto, entonces continúe repitiendo estas dos vueltas hasta alcanzar los centímetros que necesite. Bueno, pues aquí ya he repetido la vuelta 3 y la vuelta 4, como habíamos dicho, y mi cuello mide de alto aproximadamente 12 centímetros. Entonces, si ustedes también ya alcanzaron la altura que necesitaban, vamos a tejer la orilla de arriba. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Vamos a empezar a tejer desde el primer punto, el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer, y ahí vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a hacer uno en cada punto. Así que voy al punto que sigue, que es este que tengo aquí. Igual meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco 2 argollas. Siguiente punto, lo mismo, un punto bajo y en el que sigue igual. Así entonces vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto. Me quedan ya nada más 2 puntos donde tejer, este y este, así que voy a hacer estos 2 últimos puntos bajos. Aquí va el último. Debemos de tener la misma cantidad de puntos que tuvimos al comienzo, en este caso son 56. Esa no ha cambiado en ningún momento de nuestro tejido. Ahora unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora vamos a hacer puntos en relieve. En este caso van a ser puntos bajos en relieve, pero ahora los vamos a hacer tomados por detrás. Así que vamos a empezar desde el primer punto. Y ahora vamos a pasar el gancho de atrás hacia adelante y ahora lo vamos a regresar por el otro lado del punto. Así. Estamos empujando ahora el punto hacia atrás. Lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las 2 argollas. Ahí está ese punto bajo en relieve tomado por detrás. Así vamos a seguir a todo lo largo de la vuelta. Entonces, vamos al punto que sigue. Pasamos el gancho entonces por un lado del punto de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado así. Empujo el punto hacia atrás. Y ahora tejemos el punto bajo normalmente. Lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Lo voy a hacer otra vez. Siguiente punto, saco el gancho de atrás hacia adelante y ahora lo saco por el otro lado. Estoy empujando el punto hacia atrás. Y tejemos un punto bajo. Entonces, así vamos a continuar haciéndolo en cada punto. Y nos va a ir quedando este adorno de aquí. Terminamos esta vuelta, me quedan 2 puntos, así que aquí hay un punto bajo en relieve y ahora sobre el último punto. Unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos, que es este.
Última vuelta, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora vamos a tejer un punto deslizado en cada uno de los puntos bajos en relieve que hicimos de la vuelta anterior. Empezamos desde el primer punto, ya saben, el que está pegado a la cadena, ahí metemos el gancho y hacemos un punto deslizado. Así de sencillo. Siguiente punto, hacemos lo mismo, meto el gancho, lazada, paso por ahí la lana y por la argolla que tengo en el gancho. Siguiente punto, igual, un punto deslizado y así continuamos en cada uno. Hacemos un punto deslizado en el último punto para terminar la vuelta y unimos con un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejimos. Corten su estambre o su lana, la pasan por la argolla del gancho y la orilla de arriba ya está. Nos ha quedado este cordón tan bonito. Esta misma orilla que hicimos aquí la vamos a hacer aquí abajo. Primero vamos a buscar dónde está la unión que nos quedó de las cadenas de inicio que hicimos. Para eso, lo más fácil es buscar dónde están las dos cadenas de subida que hicieron para tejer la primera vuelta. En mi caso, aquí están, ¿ven? Aquí están esas dos cadenitas. Este que está aquí es el punto deslizado que hicimos para unir las cadenas, la primera y la última. Entonces, bueno, vamos a empezar aquí a un lado de ese punto deslizado donde no vamos a tejer. Tomamos una hebra nueva, vamos a pasar el gancho entonces por esa cadena, pasamos por ahí la lana y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a ir tejiendo sobre este hilito que quedó. Y tenemos que hacer entonces primero una vuelta de puntos bajos, vamos a hacer un punto bajo en cada cadena. Empezamos desde esa misma cadena en donde fijamos la lana. Ahí hacemos el primer punto bajo. Y vamos a continuar así en cada una. Aquí voy a la siguiente. Meto el gancho y hago un punto bajo. Siguiente cadena que aquí está. Igual. Y vamos entonces a continuar así, tejiendo un punto bajo en cada cadena. Me quedan dos cadenas donde tejer esta y esta. Acuérdense que en el punto deslizado que hicimos para unir la vuelta, ahí no vamos a tejer. Debemos de tener la misma cantidad de puntos bajos que de puntos tuvimos en el resto del cuello. Acuérdense que en este caso son 56. Entonces, bueno, ya terminé. Unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora vamos a hacer la vuelta de los puntos bajos en relieve tomados por detrás, ¿se acuerdan? Pasamos el gancho de atrás hacia adelante y lo regresamos por el otro lado. Y hacemos un punto bajo. En el siguiente punto igual. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos bajos en relieve y nos vemos al final de la vuelta. Vamos a terminar esta vuelta, me quedan dos puntos donde tejer. Aquí va el penúltimo y ahora en el último. Unimos con un punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Ahí está. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y ahora nos toca hacer la vuelta de los puntos deslizados. Entonces, igual que arriba, empezamos desde el primer punto. Ahí hacemos el primer punto deslizado y vamos a continuar así. Voy a hacer el último punto deslizado en ese último punto bajo que tengo. Unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Corten su lana, la pasan por la argolla del gancho y ya está. Ahora tenemos que esconder estos hilitos.
Van a enhebrar la aguja lanera con cada uno de ellos y los vamos a esconder por el revés del tejido. Para pasarlos, miren, yo voy a pasar la aguja por aquí para seguir con esta misma línea del punto. Entonces, lo meto aquí, la saco por el otro lado. De esa manera, aquí nos queda ya muy discreta la unión. Y ahora, por acá, por el revés del tejido, vamos a esconder ese hilito. Simplemente pásenlo entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, si tienen algún sobrante, córtenlo. Y una vez que terminamos las dos orillas, si se fijan, el tejido ya quedó perfectamente estable, ya no se enrolla para ningún lado. Quedó muy bonito y abullonado nuestro cuello. Aprendimos un punto maravilloso, espero que les haya gustado. Si así fue, por favor, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas. Y por supuesto que los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo lo que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a tejer muchos cuellos y nos vemos en el próximo video. Adiós.